Pedí ayuda ahí. A mí se me hace, en otro tipo de temas, se me hace un poco más fácil por ahí preparar un power, algo, para ayudarme yo. Pero antes que nada quisiera pedir a Dios que Él sea primeramente conmigo, que pueda ser humildemente de utilidad para Él, para su iglesia, para su evangelio, y que en ustedes Dios ponga también el sentimiento de escuchar, de oír, de poder tratar de compartir, ¿sí? Y no se asusten, no es muy complicado. Este tema de la actualidad es acerca de Israel, ¿sí? De lo que está viviendo hoy Israel. ¿Por qué vamos a ver esto? Tenía una finalidad. La primera finalidad estaba apuntada a la visita al paso de fe. ¿Y en qué? Un poquito me sorprendía el hermano Isaac ya, me pedía que prepare algo para el último día de la solemnidad, pero en la mañana. Y compartía esto y le decía a la visita que lo tome como afianzar nuestra fe, nuestra doctrina, ¿sí? Que dicho sea de paso, vamos a comenzar con Mateo capítulo 24, pero antes de dar lectura, dentro de este gran párrafo que habla del tiempo del fin, ¿sí? Hay una parte muy bonita y preocupante a la vez, que es el esto de apostatar la fe, ¿sí? Y le pido permiso al pastor, al ministro, no por las expresiones, no los conozco más de familiarismo, de que llevamos un camino juntos, gracias a Dios, en lo que es la iglesia. Por eso me voy a expresar de esta manera. ¿A qué voy? No sé cómo están acá y demás, tampoco es que me interese, sino lo que quiero decir es que los predicadores, y lo digo tranquilo y abiertamente porque lo he dicho allá también en el sur, tenemos que apuntar a las bases de la iglesia israelita pensando en los tiempos del fin, ¿sí? En la parte doctrinal para que nuestros niños lo escuchen, nuestros adolescentes y los jóvenes son los próximos a estar en este lugar, lo puedan predicar. Por ejemplo, la importancia de la ley. Por ejemplo, hablar de Israel. La importancia de la fiesta, ¿sí? Cosas que nuestros antepasados sufrieron para que hoy esté con nosotros. Y no tan antepasados, nuestros ancianos, ¿sí? Sostenían y sostienen con tanta fe, con tanto fervor, la sana doctrina. Esta leche, que es lo primero que recibe el ser humano al nacer, ¿sí? Que son mandamientos, estatutos y leyes, que es lo que lo va a sostener el resto de su vida. Entonces nosotros, con mucho temor, ¿sí? Con mucho respeto, tenemos que predicar. A veces damos por entendido, asumido que sí, ya lo saben. Mejor si lo volvemos a predicar, mejor si podemos profundizar. ¿Sí? Insisto, por ejemplo, en la ley, algo que nos distingue tanto, ¿sí? De las demás denominaciones, que nos distingue tanto del mundo. No es el tema de la ley, sino como les decía, por ahí me voy a tener que correr, por ahí hablar de ahí, con permiso. Y cuando por ahí trato de preparar con la ayuda de Dios esto, trato de poner los versos en cada imagen, ¿sí? Para ganar tiempo, para que cada cosa que uno diga esté avalado, ¿sí? El tema de hoy es acerca de la Franja de Gaza. Seguramente lo han escuchado, han visto por ahí en la actualidad cómo está el tema allí en Medio Oriente. Para ello recién estaba leyendo Romanos 11 y recordando una vez más quiénes somos, de dónde venimos y a qué nos adherimos. Saben que no podemos perder el amor hacia Israel nunca, ¿sí? Y lo voy a decir ahora porque me olvido, no sé, espero que Dios permita que los nervios a uno no lo traicionen, los nervios de equivocarme, no estar frente a ustedes, porque las palabras, las cosas de Dios son delicadas y equivocarse no cuesta nada. Les decía, hablando de Israel, este amor, ¿sí? Y ustedes se acuerdan, Romanos 11, ¿sí? Una parte que me gusta mucho, no te jactes, sino, o antes, teme.
¿sí? Y todo lo que nosotros hoy vemos allí en Medio Oriente, ¿a qué parte de Israel según Romanos 11 se refiere? A las ramas caídas, ¿sí? Y saben que justo estaba leyendo y vio que la palabra nunca lo deja de sorprender. Y usted sigue leyendo después de esa frase tan bonita y que dice, nos sustentas tú, ¿sí? A las ramas, sino la raíz. Y sabe que si presta atención, incluso incluye estas ramas caídas, ¿sí? Y todas las profecías, por lo tanto, ¿a quiénes están referidas? ¿A las ramas caídas o a las que están en el árbol? Porque las que están en el árbol, ¿cómo son? Según Romanos 11, santas. Santas. Y justamente sabe que de esto quería conversar sobre lo que está sucediendo, que es una profecía. Y a veces nosotros ponemos muros o nos ponemos vendas innecesarias y a veces necesitamos por ahí leer un poco más lo que es la profecía, porque hay muchas que se han cumplido, ¿sí? Y nos cuesta por ahí verlas y saben que ¿por qué estudiaba esto? La finalidad era para una vez más afianzar que estamos en la verdad, que estamos en lo correcto, que el pueblo de Dios es Israel y Dios también lo considera como el reloj del mundo. Y en las oraciones de nuestro hermano bendecía a Israel y pedía por la paz de Jerusalén. Y eso va a acontecer y cada vez nos acercamos más a ello, ¿sí? Y nuestras hermanas también hablaban de que el tiempo del Señor se acerca. ¿Y qué nos marca que el tiempo del Señor se acerca? La profecía. Proverbios capítulo 29 nos dice que sin profecía el pueblo. ¿Y cuál es el espíritu de Jesús? Según Apocalipsis Pedro, la profecía, ¿sí? No somos profetas, los que nos gusta leer un poquito esto, no hay nada que ver, ¿sí? Y por ahí es donde uno se pone nervioso, porque esto es delicado, ¿sí? Permiso. No sé usted si me están asustando. Bien. Cuando uno empieza a leer Jeremías, Isaías, ¿sí? Siempre habla de dos cosas puntuales. Habla acerca del Señor Jesús y de quién más. De Israel, ¿sí? Y eso nos da a nosotros señales, nos indica que estamos en lo correcto, que tenemos que guardar mandamientos, estatutos y leyes. Por ejemplo, preguntas que no nos tenemos que hacer, si tenemos que guardar o no la fiesta, ¿hay que guardarlas? Sí. La ley de Dios, ¿hay que cumplirla? Sí, hay que cumplirla, ¿sí? Y eso nos puede, nosotros si empezamos a cuestionar, por eso decía de que tenemos que predicar más, nos puede pasar algo de cuestionarnos, y estamos mal, ¿sí? Por ejemplo, si se nos ocurriese hablar en contra de la ley, mal, muy mal, ¿sí? Con cariño y todo respeto, porque por ejemplo, ¿a dónde guardó Dios las tablas de la ley? ¿A dónde? Ustedes lo saben. En el tabernáculo, adentro del tabernáculo santísimo, que está guardado encima, según Hebreos 9, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestros hijos tienen que escuchar. Principio del fin, decíamos Mateo 24. Y acá en Isaías, capítulo 43, versos 9 y 10, no sé si se ve de allá atrás. Fabián, ¿se ve? Gracias. Israel, instrumento de Dios para cumplir las profecías. ¿Sabe que así como vino Jesús, que fue el instrumento Jesús, ¿sí? Para el Padre, para demostrar que su evangelio era un evangelio de poder, que era un evangelio de verdad, Dios eligió
¿sí?, a Israel para cumplir en él las profecías y para cumplir no solo las profecías, sino de antemano, ¿sí? Nuestro padre Abraham, Isaac, ¿sí?, y Jacob, Dios les dio grandes cosas. Todos conocemos la historia. Están en Egipto, Dios los mantenía. Salen de Egipto, Dios les da un territorio, ¿sí?, y después les promete otro territorio. ¿Y conocemos el territorio, los límites? Sí, los conocemos. Gracias, y me lo confirma ella. Muy bien. Eso es importante. ¿Cuál es uno de los límites? Los más jóvenes, a ver. El mar Mediterráneo. ¿Qué otro más? Hay dos ríos que están ahí. ¿Cuáles son? El Éufrates y el Nilo, ¿sí? Y saben que ustedes leen y hay profecías acerca de ello. Y falta uno más. ¿Cuál es? Está para el lado del sur. ¿Algún hermano? El desierto, ¿no? Eso es lo que los marca. Bien. Y esto es lo que me gustaba, esta imagen me ayudaba mi señora, porque, ¿qué dice? Esculpida te tengo en mis manos. Y leía hace un ratito nuestro hermano Rubén, con respecto a la ley, ¿qué decía? Como la niña. ¿Y qué dice de Israel también? Al que toca Israel. Sí, entonces, por ahí, un tiempo atrás, y esto yo lo decía también, con mucho temor, con mucho miedo, ¿sí? Lamentablemente hemos ido en contra, la iglesia o la hermandad cierta, ha ido en contra de Israel. Créanme que en este momento, esta vez sí, un poco me tiembla, me vieron salir varias veces, y no es común, me decía Víctor, pero ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Mal. Se fue en su momento en contra de la ley, se fue en contra del calendario, se dio en contra de tantas cosas que son fundamentales, son básicas. ¿Y cómo nos ha ido? Con cariño, con temor, con miedo, nos ha ido mal. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cariño, mucho temor, ¿sí? Y cuidar las cosas que Dios dice, esto es para siempre, esto es eterno, tenemos que tenerlo, ¿sí? Y pido perdón, no es la idea ofender, creo que es la primera vez que me escuchan hablar así, pero es porque duelen algunas pérdidas y no hace falta. Hebreos 2, si ustedes lo conocen, del 1 al 3, al que te maldijere, maldeciré. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, y Romanos 11 nos dice, y como que nos ubica, nos dice, ojo, hoy tenés el Evangelio en tus manos, pero ojo, ¿sí? No te ensoberbezcas, antes teme. ¿Y de qué vamos a hablar de hoy? Ahora, la siguiente, por favor. ¿En qué tiempo estamos? Mateo capítulo 24, ¿sí? Vieron que empiezan haciéndole preguntas al Señor Jesús y luego hay un desarrollo muy interesante. Nos toca saber a vosotros, más pasará esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que verlo. Bien. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del tiempo del mundo, del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester, necesario decir otra versión, que todo esto acontezca, más aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencia y hambre y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Encima es principio de dolores. Encima. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, dice acá. Mas el que perseverare hasta el fin, este sí será salvo. Bien, ¿qué hacía entonces? Buscaba, ¿sí? No quedará piedra sobre piedra en el año 70 después de Cristo, cumplido. ¿Sabe que hay muchas profecías que el Señor ha cumplido? En el 48, cuando Israel se hace nación, está escrito. Todos lo sabemos que está escrito. Parirá, como dice, en un día una nación, sí, pasó. ¿Sí? Los territorios, si ustedes después lo analizan, le pertenecen a Israel por 3 causas. Promesa de Dios, porque la obtuvieron en la guerra, ¿sí? Y porque la compraron. Y eso también está escrito. Capítulo 32, si no me equivoco, Jeremías. Capítulo 32 de Jeremías. Bien. Y sin embargo, lo siguen culpando. Saben que es muy fácil, eso lo vamos a decir después, para el mundo o para cualquiera decir que Israel es malo o porque hace esto, ¿sí? En gran parte a Israel todo lo que le acontece, como decíamos que era instrumento, son 2 razones, ¿sí? Una somos nosotros, por causa de vosotros, ¿sí? Ellos están cegados. ¿Para siempre? No. Y este Israel, por eso uno piensa y dice, este Israel que hoy tiene esta venda, ¿qué va a pasar cuando se les quite la venda? Van a mirar, dice Zacarías, al que traspasaron. Bien. Y luego, ¿qué más va a pasar? Ezequiel 36, 37 también nos aclara esto. Hebreos también nos dice capítulo 9 y 10. Y dice que le va a poner un corazón de carne y luego de su espíritu. ¿Y qué van a pasar de las ramas tardías? Estamos hablando, ¿sí? ¿Qué van a pasar a ser de nosotros o nosotros de ellos? Hermanos, ¿sí? Tu venida le preguntaban y el fin del siglo. Muchos en mi nombre, guerra, rumores de guerra, mas no es el fin, nación contra nación y reino contra reino, hambre, peste. Pasemos a la siguiente. Terremotos en diferentes lugares, principio de dolores, os entregarán a tribulación y os matarán. Aborrecidos por toda la gente a causa de Jesús, de mi nombre decía. Se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Habrán falsos profetas, por la maldad el amor se enfriará. Y saben que, ¿a quiénes les decía esto? No se lo decía a los gentiles. Por eso tenemos que cuidarnos y nosotros a veces decimos que somos una gran familia. ¿Nos cuidamos como familia? Que no sea que por mi culpa el amor de alguno de ustedes se enfríe. ¿Sí? Y cuando uno se enferma, ¿qué es lo que hace enseguida? Al doctor, a los medicamentos, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios nos cuide a todos, ¿sí? Que Dios nos dé la capacidad, el temor, para poder llegar a perseverar. La siguiente. Personas, y bueno, ¿qué hacía? Buscaba en Mateo 24 los datos, pero más actuales, ¿sí? ¿Qué nos viene pasando? ¿Qué viene por ejemplo, en el año 2000, ustedes se acordarán. ¿Se acuerdan el revuelo que había? ¿Y qué pasó en el año 2000? Que venía el fin del mundo, qué pasaba con las computadoras, con internet, y qué pasó en la parte religiosa. Se suicidaban, ¿sí?
pensando que ya venía Jesús. Y estamos en el 2024. Pasemos a la siguiente. Según un estudio, Christopher, autor de la obra del falso Mesías, que llegó a contabilizar 160 entre el último siglo antes de la era cristiana y el año 1993. Eran disidentes de las tres religiones principales, cristianismo, islam y judaísmo, que no tuvieron la suerte de marcar la historia fundando cultos universales. De estas tres grandes denominaciones se levantaban falsos cristos, ¿no? ¿Sí? Y tenía seguidores. Y vieron que el Señor nos decía y nos daba pistas. Todo ojo le verá, va a venir solo. No. Y antes de que Él venga van a haber muchos acontecimientos. ¿Y en dónde van a pasar estos acontecimientos? En Israel. Por eso tenemos que ser sabios. Por eso tenemos que ser humildes y sumisos, ¿sí? Algunas noticias de guerras y rumores de guerra. Estamos en Mateo 24. Rusia versus Ucrania. Todos hemos escuchado estas noticias. Estas son de ahora, ¿sí? Actuales. Irán versus Israel versus Irán, Líbano, Siria, Gaza, Yemen, ¿sí? China versus Taiwán, Corea del Norte versus Corea del Sur, Alemania versus Lituania. Alemania sentó, ¿sí? Ejército allí. Francia ataca al Congo y son noticias que no salen si por ejemplo no las buscan y que fue una masacre encima. Estados Unidos contra varios, siempre está en contra de todo Estados Unidos, ¿sí? Venezuela versus Guyana, ¿por qué? Porque en Guyana aparecieron muchos pozos petroleros, ¿sí? El amor al dinero, la raíz de todos los males, lo quieren también. Bolivia recibe militares y drones iraníes, ustedes lo pueden buscar, ¿sí? Y pueden ver esto, ¿sí? Casualidad, países sudamericanos uniéndose con esta parte, ¿sí? de los iraníes. Egipto, Arabia Saudita, Cisjordania, a favor estaban, este tema lo presenté hace un tiempito atrás, y ahora resulta que están en contra. Y no sé si le llegué a comentar a alguien más, pero decía, me resultaba tan extraño justamente este último, ¿por qué estaban a favor? Y si ustedes buscan en las noticias, encontraron, de hecho es el enojo de Israel, túneles que unen Gaza con Egipto, ¿sí? Y bien modernizados, encima decían que estaban con aire acondicionado, buena iluminación, que iban y venían. ¿Sí? Esto fue en estos días, además. La siguiente. Hambre. Si bien sabemos, se sabe de continentes como África, ¿sí? En donde siempre se padece hambre, no sé, acá lugares deben haber, seguramente pueblos, barrios que carecen mucho. ¿Sí? El Gran Centenario, la meseta, ¿sí? Hay. Las provincias del norte de Argentina, ¿cómo estamos? O sea, uno dice África, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Sí? La destrucción de ciudades e industria y que deja una posguerra, ruinas, miseria, enfermedades, ¿sí? De todo. Pestes, en Apocalipsis las encontramos también. Capítulo 6, versos del 1 en adelante, podemos ver a los 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillo, que también Dios nos enseña a través de ellos qué está pasando en el tiempo, en la actualidad. No se me duerman, ¿sí? Trato de ir rápido para que esto sea un poquito menos. Es en donde también nos dan un alcance de lo que está y de lo que va a suceder. El caballo amarillo, por ejemplo, nos habla de la muerte, ¿sí? Nombre muerte, y Hades le seguía, matar con espada, hambre y mortandad y fieras de la tierra. Un ejemplo, la peste negra, bubónica, el COVID, y quién sabe qué es lo que vendrá. Ahora están con el tema de la gripe A, que si bien ya era conocida, están culpando, ¿no? Pero esto está en el tiempo del fin. Y estamos viviendo parte de ello, ¿no? Nos toca vivir lo que fue, todos vimos lo que fue el COVID, ¿sí? Mentira, ¿no? Nos encerraron un año, nos tuvieron a cuentagotas de algunas cosas. La siguiente. Terremotos.
Así dice, ¿no? Malaquías 4 también. Cristo viene pronto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. ¿Sí? Isaías capítulo 55, es lindo leer del verso 1 en adelante. Para la visita, el paso de fe, ¿sí? En tanto, bien decía nuestro hermano, el tiempo de nosotros, ¿cómo está? Siempre presto. Uno no sabe el día que Dios lo va a llamar, ¿sí? Y no sea cosa que queriendo alcanzar no lo logre. Echemos mano a la vida, ¿sí? Sabiendo que la palabra se va a cumplir. Terremotos, incendios, inundaciones, han habido, y sabe que estamos hablando de este año, ¿sí? Todos estos datos son de este año. Pasemos a la siguiente, a ver si está ahí, ¿sería? Sí. Terremotos y más, solo en abril del 2024. En Japón hubo un terremoto, 5.9, en Estados Unidos, si bien siempre se sabe que hay tornados, esta vez han sido muchos más, ¿sí? Hace poquito creo que hubo en Chile, hablábamos ahí en la familia. Turquía, bueno, México, 4.2, Turquía, dejó grietas, eso creo que ustedes lo pueden buscar, lo pueden ver. En Bolivia hubo también uno de 4.6. En Argentina, en Córdoba, el 26 del 4 fue de 4.2. Costa Rica, Perú, en el Océano Pacífico. En China, tormenta, inundaciones, granizo gigante. En Dubái, eso también lo pueden ver. Lluvias torrenciales dejan bajo agua. Egipto, nieve en el desierto. Filipinas también, uno de 7.6, el 28 del 3. Y otros más, ¿sí? Y solo esto fue en el mes de abril de este año. Entonces, bien decía en la oración de nuestra hermana que el tiempo del fin se acerca. Lástima ese versículo que dice, más aún, no es el fin. ¿Sí? Sigamos. Pero que nos sirva a nosotros para afianzar nuestra fe. Esa es la primera finalidad de esta mañana. Que estamos en lo correcto, estamos en la verdad, y que Dios nos dé la fuerza y el temor para permanecer. Comienzo de todo, y que en sí casi todos los países algún conflicto tienen. ¿Sí? Todo lo que está en rojo está en conflicto. Rojo, naranja, más fuerte, menos fuerte. ¿Sí? Todos de alguna u otra manera tienen conflicto. ¿Sí? Nigeria, Mali, Nicaragua, Cuba, ¿sí? Colombia, todos sabemos, Israel. Si bien siempre va a estar en guerra porque fue no es promesa, sino como una maldición de parte de Dios que iba a estar en guerra siempre, porque no se portaba bien, porque no confiaba, porque desobedecía y además hacía alguna que otra cosa. Entonces Dios le dijo que iba a estar en guerra. Pasemos a la siguiente, quiero avanzar para llegar a lo que estamos, ¿no? Israel-Palestina. Está claro, el mapita, el río Nilo, ¿sí? El mar Mediterráneo y la franja de Gaza. ¿Qué sería la franja de Gaza? ¿Sí? No más que Filistea. Y hay profecías acerca de Filistea, ¿sí? ¿Quiénes fueron los filisteos? 5 naciones que están junto a ellos, Tiro, Sidón, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros en un mapa, un planiferio para la primaria, secundaria, a ubicarnos. Por ejemplo, ¿dónde se ubica Israel? ¿Dónde se ubica Israel en un planiferio? Y según la Biblia lo confirma, ¿sí? ¿A dónde está o qué sería el ombligo del mundo, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. ¿Quién fue Gaza en la Biblia? Gaza era la metrópolis, ciudad principal, cabeza de la provincia o estado. De las 5 ciudades que habitaban los filisteos, entre ellas Calón, Samsón fue uno de los famosos prisioneros de los filisteos, cuenta la historia. ¿Y quién más peleó contra un gran filisteo? Era enorme, grande, gigante. ¿Se acuerdan los niños? ¿Quién era? David. Muy bien. ¿Dónde queda Gaza? En Israel. La franja de Gaza se ubica a orillas del mar Mediterráneo, limita con Egipto, al suroeste, e Israel
al norte y al este. ¿Dónde queda Gaza según la Biblia? La Franja de Gaza es un territorio de 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. ¿Sí? Pasemos. Que es el mapita que acabamos de ver. Palestina significa país de los filisteos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Hace un tiempo, no recuerdo cuánto, que podía visitarles, presentábamos acerca del territorio de Israel. No sé si se acuerdan un poquito que habían varios mapas, ¿sí? De todas las naciones que siempre quisieron y todavía quieren poseer a Israel. ¿Por qué? Porque es considerado, como se la conoce, como tierra santa. Y todos saben que allí estuvo Dios, ¿en dónde? En el templo, ¿sí? Que construyó Salomón. Bien. La región fue nombrada así en el año 135 después de Cristo por el emperador romano Adriano también, tras sofocar la revuelta de Bar Kokhba, para lo cual aunó la provincia de Judea con la Galilea y la renombró como Siria-Palestina. Es un dato que ustedes pueden buscar en la historia en el Universal y lo pueden convalidar con la escritura. Pasemos a la siguiente. Dios cumple las profecías acerca de Gaza, ¿sí? Saben que hay varias citas bíblicas acerca de lo que le está pasando a Gaza. Y el mundo le dice genocida, y el mundo le dice esto, y el mundo le dice aquello. Y nosotros como iglesia israelita, con el énfasis que lo decía nuestro hermano al comienzo, estamos en lo correcto, estamos bien, ¿sí? Porque el mundo se niega a ver esto. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque ¿cómo va a ser el tiempo del fin para Israel? Todos van a ir en contra. Y tienen que tener razones. Pero analicemos la historia. Cuando Dios mandaba a un rey o mandaba a algún juez de tal momento, ¿qué le decía? ¿Sí? ¿Cuál era la orden de parte de Dios en esa guerra? Algo muy claro que le pasó al rey Saúl. Ve y mata solo a los guerreros. Y cuando decimos todo, aunque por ahí choque, porque choca, ¿qué es el todo? Niños, ancianos, a todos, hasta los animales tenían que matar, ¿sí? Pero claro, si uno dice eso hoy, choca. ¿Y nos tenemos que alegrar porque muere un palestino? No, no. Nos tiene que dar la misma pena que muera mi vecino, porque es un alma. Y Dios, papá, Jehová, mandó a su hijo a morir por todos. Pero así como leemos esa historia, que mandaban a destruir a todo y no nos pasa nada, hoy también no nos tenemos que alegrar, porque si nos alegramos pecamos, porque Jesús también murió por aquel, ¿sí? No quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero saben que esté de acuerdo o no yo, la palabra se va a cumplir, se va a cumplir. Haga lo que yo haga, piense lo que yo piense, se va a cumplir. Por eso, que nosotros veamos esto es un gran privilegio. Lo que esté pasando, aunque sea triste, estamos viendo como la Escritura se cumple. ¿Sí? Acá hay dos imágenes. Esto es Gaza, ¿no? Cómo estaba antes y cómo estaba después. ¿Saben que ahora viene un listado de versos? Y hay una razón también de la que Gaza va a ser destruida, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos las imágenes de lo que está pasando en la actualidad. Y es chiquito, pero lo alimenta Egipto, lo alimenta el Líbano, lo alimenta Irán, entonces siempre tienen armas. Y si ustedes continúan, se le están oponiendo a Hamás, porque están viendo que es una guerra innecesaria y están muriendo civiles, mucha gente inocente, ¿sí? Pasemos a la siguiente.
El videito. No sé el tema del volumen, pero no importaría. Dale, seguime asustando. En el videito también muestra el antes y el después de esta guerra, ¿sí? Y a veces nosotros estamos tan tranquilos y tan relajados porque no nos ha pasado más de una discusión entre hermanos, no ha pasado. Pero una guerra, lo que debe significar, no sé si alguien ha tenido de los más ancianos, ha estado en algo parecido, ya sea Malvinas, sea Chile-Argentina u otra. Dicen que es muy feo, que no, es muy terrible estar en ello. Si no me importaría, sabes que prefiero avanzar más en... Está bien ahí, muéstralo más o menos parecido. Así estaba Gaza en un principio y después de la guerra. Un desastre. Imagínense si eso nos pasara a nosotros acá. Si fuese eso acá. Encima cuando ustedes empiezan a leer, creo que quieren Argentina como un refugio de Europa. Por el territorio y por el agua. Pasemos al power. Y acá tenemos las citas. Son 12 menos 20 todavía, no las vamos a poder ver, pero si las quieren anotar, tendríamos que leer alguna de todas maneras. Vamos a leer Sofonías. 2 del 1 al 11. Pero por leer, ustedes lo pueden, sería bueno que lo puedan en sus casas. Congregaos y meditad, gente no amable. Ya eso nos dice el primer verso, cómo es esta gente, ¿no? Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Adod en el mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Seretín, que sería Gaza, si ustedes lo buscan. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la parte de la mar por moradores de cabañas. Y esa es una de las razones, hermano. Presten atención al verso 6. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas, de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos. Yo he oído afrentas de Moab y los de los hijos de Amón, con los que... ¿Me prestas un muchacho? Tenía que haber ido una semana y nos fuimos, ahora sí. Yo he oído afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre sus términos. Por tanto, vivo yo, dice Jehová del ejército, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos
de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él, y todas las islas de las gentes. ¿Qué hace, no? Por eso, porque ha pedido otra vez. Como ustedes pueden ver y leer, Dios lo dice. ¿Y cuál es la frase que suelen usar justamente Hamás, Irán? ¿Qué es lo que dicen de Israel? Lo vamos a exterminar de la faz de la tierra, los vamos a echar al mar. ¿Y cuándo lo han podido hacer? No seamos parte de ello. Bien, acá estos versos hablan prácticamente de lo mismo. Y fíjense en todos los que son, y eso está pasando y lo estamos viendo. Búsquenlo. Estamos viviendo otra profecía de parte de Dios que afianza nuestra fe. ¿Cuál es el instrumento para ello? Israel. Pasemos a la siguiente. Hay un videíto también, lo vamos a trabajar aquí en él. Y también muestra ustedes vieron lo que pasó hace poquito, ¿no? Cuando tiraron los drones y los misiles, cómo se defendió Israel, ¿lo pudieron ver? Bien, todas esas luces son misiles. Y seguramente ustedes han escuchado hablar del domo de la roca, del domo de hierro, ¿no? Que es la defensa que tiene Israel, que es antimisiles. Los radares y los satélites detectan los misiles, se activan otros misiles para defender y salen y atacan a estos misiles, valga toda la redundancia, y los destruyen antes de que caigan. En eso consiste. Bien. Y esa fue la afirmación. Por eso nunca lo pueden tocar. Y eso tiene que actuar muy rápido. Hay otro videito, por ahí lo vamos a evitar, que sale y muestra y explica cómo funciona. Tienen que destruirlo antes de cierta altura, si no, no lo pueden destruir. Ahora tienen otra arma, ¿sí? Que es un láser que los destruye más rápido todavía. ¿Y de quién vendrá toda esa sabiduría? De Dios. ¿Cuál es el único velo que ellos tienen puesto? ¿Sí? ¿Y qué nos dice Romanos 3, 6, 9? ¿Sí? ¿Qué nos dice? De ello es el culto, el pacto, todo, ¿no? Irán entra en acción. Irán responde con un gran ataque de drones y misiles a Israel, respuesta por el ataque de donde mueren 3 generales importantes. Y seguro que escucharon cuando moría el presidente, ¿sí? Y sabe que también está escrito. No sé si es coincidencia, Dios no se maneja de esa manera, pero dice que iban a quedarse sin príncipe. ¿Y qué pasó después? Hace poquito muere el presidente. ¿Con misiles? No. Dice que de repente todo nublado, una densa niebla, de los 3 helicópteros cae uno y muere. ¿Y los otros 2 por qué no cayeron? ¿Sí? Pasemos. Este ataque, bueno, aunque grande, fue grande para medir y calcular la cúpula de hierro. Si ustedes lo buscan estos días que tuvieron guerra, que están en guerra todavía, y casi siempre arrancan los viernes de la noche con más intensidad el enemigo, se van a encontrar que Hezbolá le busca la vuelta, como todos los enemigos en cualquier guerra, busca un punto débil. Entonces tiraron unos misiles para allá, otros para acá en distintos horarios, calcularon para poder dañar a Israel. Y lo lograron, entraron un par de misiles, ¿sí? Pero con estos tipos de cálculos y estrategias, pero no lo han podido destruir. Sigamos. Pasémoslo porque quiero ver otra cosa, ¿sí? El videíto ese justamente explicaba lo que hablábamos recién. Y saben que dentro de la profecía, de los libros proféticos, además de Gaza, Ecrón, lo que estuvimos leyendo, se encuentra Elam.
¿Y quién era Elam en la antigüedad y quién es en la actualidad? Ni más ni menos que Irán. ¿Sí? Y uno vuelve y retrocede. ¿Y dónde tenemos que retroceder siempre? Al Génesis. ¿Sí? Dios explica muchas cosas desde el Génesis a Deuteronomio. Lo va confirmando con los profetas y luego con los apóstoles. ¿Sí? Fíjense, ahí están las dos citas. Era un territorio histórico situado entre Sumeria y Akkad, en el actual suroeste de Irán. Hoy tenemos dividido por provincia y por países. Antes no era así, ¿sí? Eran mucho más grandes los territorios y nos decían, este es Irán, esto es un territorio persa. Eso es lo que decían. Hoy toma parte de Irak, parte de Irán, ¿sí? Como podemos ver. Y hace años, 1900, a ver quién me ayuda, la guerra del Golfo Pérsico, que estaba involucrado Afganistán y demás. Bueno, siempre han estado en guerra, ¿sí? Siempre han estado en guerra. No quieren paz, por eso tiene que venir el príncipe de paz. En Isaías 11:11 también podemos encontrar esto. Pasemos. Allá tuve más tiempo. No los conozco, no sé si te van a enojar conmigo o no. Persas y Elam, ¿no? Sería la actualidad. En la antigüedad no había tanta separación de territorios como hoy, como decíamos recién. Y acá está la cita, vamos a leer alguna. Jeremías 25-29, Jeremías 49. Porque... Bien. Jeremías 25 decíamos. 25. Y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de Media, y a todos los reyes de Aquilón, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos de la tierra que están sobre la haz de la tierra. Y el rey de Sesac beberá después de ellos. Y les dirás, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos y vomitad y caed, y no levantéis delante del cuchillo que yo envío entre vosotros. Y será que si no quisieren tomar el vaso de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber, porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. ¿No seréis absueltos? Perdón, era pregunta. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Israel, como estábamos diciendo, es el instrumento, utiliza sus alrededores. Podemos ver el Salmo 83, ¿sí? Y los nombra. El Salmo 83 es muy bonito también, porque habla de la guerra y le dice que todos van a ir en contra, ¿sí? Hay un pequeño análisis que también lo pueden buscar, qué países están a favor y qué países no. Antes de este presidente, a Israel, bueno, la presidencia, no es política, es la inclinación que tenía la presidencia, no estaba a favor, ¿sí? Y hoy están a favor. En los tiempos del fin, según la Escritura, todos van a ir en contra, de alguna u otra manera, ¿sí? Nosotros tenemos que tener definido quiénes somos, a dónde vamos a ir, ¿sí? Porque a alguien se le prometieron cosas y no en vano también están sufriendo tanto y van a seguir sufriendo, ¿sí? Pasemos a la siguiente, nos queda mucho. Como le decía, queda mucho por hablar.
como verán, fui muy rápido para ganar tiempo y que todos, bueno, podamos estar atentos y poder tomar lo mejor, ¿sí? Había un rabino, se los cuento, no lo vamos a ver, se acercó a una persona que estaba en el muro de los lamentos. Y este que se acercó le preguntó, ¿por qué haces esto? Si tú sabes que tus compañeros, los otros rabinos, te pueden castigar, te pueden hacer algo por esto. Y él les daba un consejo. Sí, le dice, pero tú sabes cuántos de ellos piensan como yo. ¿Sí? Dile a tus fieles, dile a los que creen en Jesús, que se preparen. Porque para estar en una guerra, ¿cómo hay que estar? Preparado. No vamos a salir con pistolas, sino con oración, ayuno. Pero él decía, pero junten agua, junten alimentos, prepárense. Y dice la Escritura que también somos un pueblo sabio, un pueblo avisado. Y no estoy diciendo salgan a comprar, no. Pero estemos atentos a lo que pasa con Israel, con el Medio Oriente, porque eso repercute de manera mundial. ¿Sí? Algo que está escrito. ¿Qué van a hacer los judíos, los israelitas, llegado el tiempo final? Algo que está en el himno hebreo que se canta. ¿Qué van a hacer? Van a volver a su tierra. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué va a pasar con la tierra que ellos dejan? Se va a empobrecer. O sea, nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, ¿sí? Dice la palabra también que no he visto justo desamparado ni su simiente que le llegue el pan. Por Jesús somos justos. Pero tenemos que estar atentos a lo que dice. ¿Y se acuerdan cuando empezábamos este tema, cuál era lo principal? Afianzar nuestra fe y apuntábamos a la visita, el paso de fe, ¿sí? Y veamos a ver si se puede ver este último videito, no sé si está. Hermanos, para cerramos con este videito que pareciera que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar, de compartir. Con el paso. Pobre. Celebridad. Pareciera que no tiene que ver con lo que acabamos de hablar de Gaza. La idea de mostrar que en los libros proféticos está lo que le está pasando a Gaza es un poco esto, tomar conciencia, ¿sí? Afianzarnos en Israel, en las leyes santas de Dios, en la verdad, en la Escritura, ¿sí? Y aquellos que se están acercando que vean que es verdad lo que la iglesia israelita hace, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, ¿cuánto vale su alma? ¿Cuánto vale nuestra alma? Y esa es la finalidad, mostrar a través de la profecía que es verdad, que se cumple y lo necesario que es tomar cuanto antes la mano del Señor. ¿Ahora sí? Sí. Rico. Pobre. Celebridad. Anónimo. Modelo. Feo. ¿Notó alguna diferencia? Eso es lo que sobra de esta materia hecha de barro, en la que el ser humano invierte tanto. Valora lo que es nada, y lo que realmente es muy valioso, lo trata como algo inexistente o insignificante. Me refiero al alma. A causa de esta, hay una guerra feroz desde el inicio del mundo, por el gran valor que tiene. Dios puso en el hombre un pedazo de él, la eternidad. Nada de lo que creó posee tanta preciosidad. Desde entonces, Satanás, el ladrón de almas,
trabaja incansablemente para que éstas se desconecten de su Creador, y su mayor objetivo ha sido extinguir de la humanidad la idea de que son almas, distrayendo al hombre con su sonajero. Nunca se vio una generación tan materialista, exageradamente preocupada por la apariencia y la opinión ajena, buscando desesperadamente la gloria de este mundo, en el ajetreo desenfrenado detrás del dinero y del éxito. Mientras tanto, el alma se va apagando y poco a poco se va debilitando en un vacío nunca visto en toda la historia. La parte más valiosa que posee es lamentablemente lo primero que sacrifica por las cosas de este mundo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? ¿Qué puede dar una persona a cambio de su propia alma? Si pudiera tener todo el dinero de la tierra, de acuerdo con el informe de riqueza mundial más reciente, usted tendría alrededor de 530 billones de dólares. Toda esa fortuna no llega ni a los pies del valor de un alma. Es difícil hacerle entender esto al ser humano, ya que se apega solo a lo que ve, sin darse cuenta de que el dinero es papel, el auto es chapa, la casa es piedra, y que al partir de este mundo, todo quedará aquí. Lo que se acumula en la tierra no tiene ningún valor en la eternidad. El precio de la salvación del alma no se pagó con plata u oro, sino con la sangre del único Hijo de Dios. Esto convierte el alma humana en lo más valioso de la tierra. El valor que Dios le da es innegable e indiscutible. Y para usted, lamentablemente, muchos solo sabrán el valor del alma cuando sientan el dolor de la segunda muerte y la separación eterna de aquel que ofreció gratuitamente la salvación por medio de la fe. Su materia es inútil, pero su alma es infinitamente valiosa. Y para finalizar, hermanos, capítulo 56 de Isaías, del verso 1 al 7. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hiciere esto, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guardare el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero allegado a Jehová no hable diciendo: apartóme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados, eligieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle, y amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Ubiquemos dónde queda cada cosa de esto. Monte de Sión, cuál es su casa,
Que Dios les bendiga, gracias por la atención. Sepan perdonar si he ofendido, no era la intención. Es que nos cuidemos, que nos ayudemos para que todos juntos podamos llegar al reino. Gracias por la atención.